Qué gusto saludarlos nuevamente. Este es tu programa Punto de Reflexión. Dios los bendiga. De verdad, un agradecimiento por su fina sintonía a la programación. Les comento, hoy estamos iniciando una nueva serie y le hemos titulado La Conquista de la Tierra Prometida. Vamos a seleccionar temas de mucho interés para esta serie, mucho aprendizaje. Para ello tenemos el libro de Josué. Me imagino que alguna vez lo has leído. Y si no, vamos a contarte historias y cómo de ahí emanan principios para nuestra vida práctica. Nuestro hermano Alex López, nuestro invitado, él es pastor. Él está pastoreando actualmente en San José La Arada conmigo. Nuestro invitado va a apoyarnos en el desarrollo de este primer tema que le hemos titulado Los espías en Jericó, basado en Josué capítulo 2. Así que todos bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Dios los bendiga a todos los que se están integrando al programa Punto de Reflexión. Estamos iniciando una nueva serie, La Conquista de la Tierra Prometida. Y en esta oportunidad estamos con nuestro segundo tema que le hemos titulado Los espías en Jericó. Recuerden que en el capítulo 1 de Josué nos habla cómo muere Moisés. Se lo anticipa Dios, pero le dice a Josué: esfuérzate y sé muy valiente. Y él es el comisionado para esta gran tarea. Llegamos al capítulo 2 y vamos a hablar un poco acerca del espionaje. Para ello, nuestro pastor Alex López, bienvenido al programa. Bendiciones para cada uno. Al analizar la vida de Rahab, vemos aquí una historia muy interesante, ¿verdad? Al ver este tema, pude ver cómo la gracia de Dios se viene revelando a través del texto bíblico, especialmente, ¿verdad? Porque Dios le ha prometido a Israel, hermano Marvin, darle la tierra prometida, pero no iba a ser solo de tomarla, sino que Dios les iba a mostrar al pueblo de Israel, a través de su liderazgo, cómo Él iba a mostrar su poder y su gracia en este evento. Para la audiencia, en el contexto de las naciones antiguas, habían muros, Pastor Alex, y sabemos que eran muros no pequeños, y especialmente Jericó en la tierra de Canaán era un referente para esa época porque habían muros aproximadamente de 5 o 6 metros y que estaba rodeado la ciudad como una forma de seguridad. Era una fortaleza para quienes habitaban dentro de esos muros. Sí, según el contexto histórico-cultural, los muros de los tiempos antiguos no solo cuidaba a la ciudad y a su población, sino que en ese tiempo se cree que el muro de Jericó era un indicador de la protección y la seguridad que ese reino tenía. Muchos a veces al ver que el muro de Jericó cayó piensan en un tapial, en un muro quizás de medio metro de ancho. Pero según la arqueología bíblica, hermano, se dice que allá habían casas dentro de ella, ¿verdad? Sí. Entonces, en las partes más altas, los ejércitos se movían no a pie, sino que algunos usaban carruajes, ¿verdad? Movidos con caballo a la hora de una invasión. De hecho, habían vigías en la parte de arriba, eran anchos los muros. Usted sabe construcción, porque se ha movido últimamente estos años sobre ello. Un muro de contención, ¿cuánto sería el metro? O cuando hablamos de murallas o muros específicamente en carreteras, construcción, ¿cómo cuánto es el grosor? Fíjese que depende cuál es el propósito que va a defender un muro, ¿verdad? Por ejemplo, un muro de contención de un área hay deslizamiento de tierra. Normalmente un muro lo más ancho que puede tener son 6 a 8 metros de ancho, enterrado bajo tierra. Mientras que uno solo ve una parte pequeña hasta de 1 metro por fuera, ¿verdad? Igual en el muro de Jericó, me imagino, ¿verdad? Que recordemos que en ese tiempo habían guerras, conflictos. Y según la arqueología bíblica demuestra que cada reino inventaban herramientas con las cuales derribaban esos muros, ¿verdad? Y de hecho también queremos ubicar históricamente en cuestiones de guerra, en cuestiones políticas, porque esto también abarca cuestiones políticas. La puerta se cerraba y se abría durante el día, es decir, había una hora donde se abría y había una hora donde se cerraba. De hecho, en el capítulo 2 Josué envía 2 espías y entonces empieza todo este asunto en la ciudad donde ellos pueden entrar.
Entonces el asunto, hermano Alex, es que había un horario donde también la puerta se cerraba. No es como ahora que, por ejemplo, San José Lara o Chiquimula, los de Zacapa pueden entrar, vienen de cualquier lugar, podemos entrar. No, en Jericó había una hora específica donde la puerta se cerraba. Según la evidencia bíblica, ¿verdad? Y algunos comentaristas dicen que, recordemos que como era una ciudad amurallada, necesitaba en el transcurso del día un movimiento comercial, sí, donde tendría que ingresar alimentos, ¿verdad? Pero por eso lo cerraban de noche, porque ellos no querían recorrer el riesgo de ser invadidos por un ejército externo. Sí. Incluso en esa puerta habían soldados, ¿verdad? Custodiando ese lugar, ¿verdad? Sí, y cuando se cerraba la puerta en las noches, repito, habían vigías, habían personas que se dedicaban para poder detectar a los enemigos. O sea, estamos en el capítulo 2 en un contexto de guerra para que cuando usted lea el capítulo 2, usted diga, wow, realmente Jericó estaba amurallada, había una puerta que se abría, se cerraba, era custodiada. Y también el otro término que se habla en el contexto de guerra en el Antiguo Testamento es que se sitiaba la ciudad. Y cuando se sitiaba es que el pueblo enemigo regularmente alrededor de esa ciudad esperaban que se acabaran las provisiones para poder entrar, o más bien el pueblo que estaba dentro de esa muralla rendirse. Por eso se habla acerca de sitiar la ciudad. Sí, por ejemplo, en los tiempos antiguos esa era una de las estrategias muy comunes del ejército invasor, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad?, que aquí Dios le está mostrando al pueblo de Israel ciertas estrategias, y por eso usted decía ahí que iban a ser enviados 2 personas, y usted habla de que son espías, ¿verdad? En Moisés hizo lo mismo antes, sí, ¿verdad? Pero recuérdese que él mandó más. Él mandó a 12. Y de esos 12, 10 salieron frustrados diciendo no vayamos. No pero 2 salieron como invadámoslo y esa tierra va a ser de nosotros. Y recordemos que de esos 12, uno de ellos fue Josué. Exactamente. Y ahora Josué no quiere cometer el error que hubo antes de mandar a varios, sino que hoy solo envía 2 y escoge seguramente a los mejores que él tiene para ingresar ahí a Jericó, ¿verdad? Pura élite. Él sabe detectar quiénes son los más habilidosos, y lo voy a leer literalmente como aparece en la escritura. Josué capítulo 2, verso 1 al versículo 7 vamos a leer para que usted lleve la lectura con nosotros, ya que usted está compartiendo esta palabra también juntamente con nosotros. Dice así la Biblia: Josué hijo de Nun envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: en verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. ¿Qué nos dice acerca del espionaje, hermano Alex? Ahí encontramos, ¿verdad?, una descripción general de un evento, ¿verdad?, que cuando uno estudia el pasaje en contexto de lo que había pasado ahí, que el pueblo de Jericó ya había escuchado de Israel. Ya. Y vemos ahí en la actitud del rey, ¿verdad?, que habían escuchado de Jehová, el Dios de Israel, y de las maravillas que había encontrado. Por eso aquí vemos una primera característica de lo que los espías andaban buscando una es que ya sabían del pueblo de Israel. Yo creo que en este sentido hablábamos fuera de cámaras con el pastor Alex López de que la forma que Dios entregó a Jericó pues no era una estrategia partiendo de la información de los espías. Porque luego en otros programas vamos a desarrollar cómo fue que tomaron la tierra de Jericó y a partir de ahí conquistaron los demás pueblos, como la promesa de Dios para Abraham, para sus generaciones, y que finalmente Josué llevó a cabo esta misión. Pero para mí
en lo personal, los espías lo que hacen es confirmar el terror de que este pueblo tenía para el pueblo de Dios. Y la referencia que ellos encuentran es el Mar Rojo, cómo lo habían cruzado. Los 2 reyes que habían vencido previo o a este lado del Jordán, y ellos están con miedo. Entonces vemos que el espionaje sirvió. ¿Y no le llama la atención que fueron a una ramera? Sí, yo estaba analizando el contexto histórico-cultural del lugar. Cuando viajeros retornaban de un camino largo, por ejemplo, o después de haber hecho negocio, recurrían a estos lugares. No meramente era un centro de prostitución, sino que ahí, por ejemplo, bebían vino, otros refrescos. Como una taberna. Ajá, pero también vendían alimentos. Pero en ese mismo lugar, también pues mujeres que se dedicaban a ese tipo de oficio, vamos a decirlo así, compartían con este tipo de gente, ¿verdad? A su criterio, estos 2 espías llegan al lugar correcto, porque dentro de Jericó habían otras instancias, habían otros lugares, varias casas. A su criterio, ¿cree que fue el lugar correcto donde ellos pudieron haber escuchado información de qué es lo que pensaba el pueblo de Jericó? Miren, recordemos que el pueblo de Dios era guiado por Dios mismo, ¿verdad? Entonces ellos sabían que cuál era el lugar indicado para recibir información. Era un lugar donde había alcohol. ¿Por qué? Porque en esos lugares, mayormente los hombres y soldados que habían salido de turno, llegaban ahí a contar lo que se escuchaba. Entonces ellos no solo estaban viendo con sus ojos la ciudad, sino que estaban recibiendo información de primera línea, lo que tanto el ejército, el rey y la población civil tenían ese concepto del pueblo de Israel, ¿verdad? Y hay un refrán en nuestro medio que dicen que los que dicen la verdad son los bolos y los niños. Exacto. Cuando están alegres, ¿verdad? Empiezan a dar información. Y yo creo que estos espías eran muy expertos. Y me llama la atención lo que usted dice, porque ahora ya no es el grupo. Primero, porque un grupo grande, eso iba a levantar sospechas. Así que 2, creo que era la cantidad correcta donde pudieron ir a ese lugar a encontrar información. El asunto es que no era tan fácil. Era una misión secreta, pero también era una misión suicida. Porque llegó a oídos del rey de que habían llegado a espiar la tierra de Canaán. Sí, mucha gente al leer el texto bíblico piensan que ellos iban con espadas y uniforme militar de la época, pero no. Recordemos que un espía iba como usando un tipo de disfraz, ¿verdad? Entonces, según algunos comentaristas dicen que probablemente ellos llegaron como mercaderes de algunas cosas, ¿verdad? Y se identificaron con un tipo de ropa de los reinos conquistados. Por eso ellos entraron despercibidos, ¿verdad? Sí, pues. En el lugar. Y por eso ellos, me imagino que al terminar su venta o su negocio, recurrieron a ese lugar porque, como se ha dicho, era el mejor lugar para recibir información, ¿verdad? Es decir, que previo a ir al lugar donde estaba esta ramera, Rahab, que vamos a hablar en el siguiente segmento, ellos hicieron negociaciones, pero para ello tuvieron que vestirse, ya lo mencionaba usted, de los pueblos conquistados. Y esto es bien tremendo porque en Guatemala y en cualquier parte del país hay algunos policías encubiertos que a veces toman vestimenta de un barrendero, de alguien que vende unos helados, posiblemente papas fritas, y todo lo pasan desapercibido, pero él está pendiente de todos los movimientos que pasan en el sector y finalmente hay una redada, una captura, pero hubo un espionaje. Mire qué tremendo, esto actualmente todavía se pone en práctica y ya en la Biblia tenemos el espionaje en una misión secreta, suicida, sí, porque si hubieran sido descubiertos y que estuvieron a punto de ser descubiertos a no ser por Rahab, realmente hubieran muerto. Pero gracias a Dios que el Señor levantó a esta mujer con temor, con temblor, los escondió y finalmente pues ellos quedaron librados. Quédese con nosotros porque en el siguiente segmento vamos a seguir hablando acerca de esta narración bíblica de los espías en Jericó. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad, porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Qué gusto saludarlos nuevamente. La pregunta a nuestro invitado, el pastor Lander Ramírez, es la siguiente y tiene que ver con el estudio de la Biblia.
Seguramente tienes una Biblia en tu mano, te la han leído, has escuchado en una invitación, en una campaña o en la iglesia. Pero la gran pregunta es, ¿cómo estudiar la Biblia? Se tiene la Biblia en la mano, en la casa, pero ¿cómo estudiarla? Hay varias cosas prácticas que podemos utilizar para poder estudiar la Biblia y una de ellas es la observación. Es importante que cuando usted vaya al texto bíblico observe de qué habla, ¿verdad? Cuáles son los temas, cuáles son los personajes, cuál es la problemática que se está planteando ahí. Otra técnica muy importante es la técnica del subrayado, ¿verdad? Si usted tiene palabras ahí que desconoce, use un marcador, resáltelos, vaya a un diccionario bíblico y encuentre el significado de esa palabra, y si puede, pues escriba ahí al margen de su Biblia, ¿verdad?, el significado de esa palabra, y de esa manera podemos seguir estudiando acerca de la palabra del Señor. Mientras estudia la Biblia, el diccionario, Pastor Lander, es importante para designar y precisar una terminología bíblica que no está directamente en la palabra de Dios, pero sí pueden tomar esa fuente de consulta, un diccionario, o hay más fuentes de consulta. Bueno, de hecho puede ser un diccionario, pero tiene que ser un diccionario bíblico, ¿verdad? Porque muchas veces podemos ir a acudir al diccionario de la Real Academia, pero en realidad el español no nos da a nosotros realmente el significado exacto. Por ejemplo, si estamos estudiando, ¿verdad?, el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, es importante ir a un diccionario bíblico porque conocemos la etimología de la palabra, el origen y cómo el término puede ir evolucionando. Así que la Biblia es el libro más traducido, más vendido y el que más se estudia. ¿Cómo estudiarla? Bueno, la observación, consultar el diccionario y meterse de lleno con la guianza del Espíritu Santo para ahondar en el conocimiento de Dios. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Nos encontramos con el pastor Alex López en el apoyo del segundo tema de esta serie, la conquista de la tierra de Canaán. Me llama la atención que esta ramera tiene su nombre y fue la única con toda su familia que fue libre después de que el Señor entregó a esta ciudad en manos del pueblo de Israel. Sí, fíjese que estaba averiguando un poco sobre el significado del nombre de ella, no en el contexto hebreo, porque recordemos que ella pues era cananea. Y sí, en el cananeo el nombre Jahau significa violencia e insolencia. Wow. Entonces, me imagino que ella desde que nace era una mujer incontrolable, porque según el texto bíblico como que ella gobierna no solo el negocio y la familia, porque vamos a leer en el texto bíblico cómo ella designa o describe su estilo de vida, ¿verdad? Sí, sí, o sea, esta mujer desde pequeña, creo yo, el significado es muy acertado, porque en la Biblia siempre cuando se le daba un nombre había un significado y eso como que era muy coherente a la conducta. En este caso, Rahab, una prostituta, estaba en ese lugar. Y fíjense que el verso 8 al 11, lo voy a leer literalmente para que usted lleve la lectura con nosotros. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es decir, esta ramera los ocultó. Ahora aquí, Pastor Alex López, ¿qué tal le parece también el acto suicida de Rahab al esconder a estos dos espías? Porque si hubiesen sido descubiertos, seguramente Rahab y su familia hubieran muerto también. Sí, cuando uno pues estudia un poco sobre la vida de los cananeos, que fue la tierra que Dios le entregó en sus manos a Israel,
hay gente que dicen que por qué Dios permitió una violencia de tal extremo. Pero cuando uno ve los hechos históricos, esas naciones llegaron a tales prácticas que fueron tan terribles. Imagínense de ofrecer a sus propios hijos quemados. Exactamente. A los dioses paganos. Entonces, ese podemos decir una práctica terrible, pero el pecado era tal, por eso Dios dice que todo designio de ellos fue entregado en las manos de Israel. Pero yo quisiera resaltar aquí, por ejemplo, cómo Rahab, una mujer que se crió en un contexto violento de insolencia, que ya su mismo nombre describía su como conducta, un estilo de vida que iba a tener, eso le permite a ella perder el temor a desobedecer a su rey para ahora confiar en un rey de reyes, que es Jehová de los ejércitos. Y ella, al escuchar del testimonio de lo que había sucedido, eso pasa con uno. Siempre el ser humano debe de confiar en algo más poderoso, algo más sobrenatural, y eso solo está en Dios, ¿verdad? Ahora, si lo vemos lo voy a ver desde dos puntos de vista, a ver qué menciona usted y la audiencia también que está analizando con nosotros. Políticamente, ella estaba tomando una decisión de vida, porque de igual manera, si no ayudaba a los espías, de todas maneras, ella sabía que el pueblo de Israel estaba cerca y que se aproximaba a la tierra de Canaán para esa conquista que Dios le había hecho saber a Abraham y a sus generaciones. Y ahora está Josué a punto de entrar a la tierra prometida. Así que desde un punto de vista político, Rahab toma la decisión, el riesgo de poder colaborar con estos dos espías de parte de Dios, del pueblo de Israel, enviados por Josué, arriesgando su vida y la de su familia. Y al final, desde una perspectiva política, acertó contribuir con los dos espías que fueron enviados por Josué el valiente y el guerrero. Y número dos, me llama la atención que cita a Dios. Partiendo del libro o la carta de Hebreos, aparece Rahab, ahí está, como una heroína de la fe. Ella entra al salón de la fama, pero si era prostituta, si estaba en una taberna, era una mujer perdida, con reputación cuestionable, ya que su nombre, imagínense ustedes, indomable, muy inquieta, y que su conducta al final creció coherentemente a ese significado, pero notamos que al final cita a Dios. Y fíjense que lo voy a resaltar una vez más, porque dice la palabra de Dios en el verso 11, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella sabía que habían dioses de los cananeos, pero cita al Dios de Israel. Sí, hermano Marvin, vemos ahí entonces que el mismo texto pues nos hace referencia a que esta persona confía plenamente en el Dios de los israelitas, ¿verdad? Y Hebreos 11:31 dice ahí, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces aquí dice la causa por la cual ella, pues la gracia de Dios llegó a su vida, y ella tomó una decisión. Políticamente pudiera ser que era razonable, pero lejos de ser político fue de que ella quedó impactada de un Dios que divide el mar, de un Dios que hace maravillas y prodigios, y dice, yo abandono mis dioses y mejor voy a ver si hay misericordia ahí. Y ella alcanza esa misericordia, dice, por la fe, ¿verdad? Yo me quedo con eso también al final. Sabemos de que ella tuvo temor de Dios, y Hebreos lo confirma de esa manera. Pero quise colocar también ese punto de vista político, porque al final ella sabía que el pueblo de Israel, Dios estaba con ellos, así que políticamente ellos estaban desarmados. Pero al final encontramos que Rahab tuvo temor de Dios, reconoció que Dios podía librarle a ella, a su familia, y colaborar con estos dos espías. Ahora, hay una frase que últimamente estoy diciendo, hermano Alex. A la mujer hay que tenerle respeto y miedo. Esa es mi frase últimamente. A la mujer hay que tenerle respeto y miedo. Porque fíjese que llega a oídos al rey de Jericó de que hay espías allí. Y ubican la casa, ubican el lugar, ubican que es Rahab y llegan a buscarlos. Ahora, ¿por qué digo que a la mujer hay que tenerle miedo y respeto? ¿Qué habilidad de mujer para convencer a esos hombres de que no estaban ahí?
O sea, ¿qué tal le parece la actitud y la habilidad de esta mujer? Que para ocultar usa la mentira de alguna manera para protegerlos, el espionaje que se estaba dando ahí. Y dice la Biblia que estos hombres rápidamente van a buscarlos y le creyeron. Sí, recordemos, ¿verdad?, que por el contexto en que ella se desarrolla, ¿verdad? Y seguramente Rahab, algunos comentaristas dicen que era un lugar tan popular por donde ella estaba. Es impresionante cómo también el rey tiene espías dentro de su misma ciudad, ¿verdad? Recuérdese que un rey antes desconfiaba de su misma gente. Entonces, seguramente algunos se dieron cuenta que ellos no eran propios de alguna región cerca, por la forma en que quizás algunos vieron que se comunicaba con ella. Por eso se cree que los detectaron, ¿verdad? Ahora, yo le quiero comentar. En San José de la Arada tengo 22 años de vivir. Sé cuando alguien es extraño en el pueblo hoy. Ya me imagino. La gente de San José de la Arada, que tiene toda su vida vivido ahí, cuando llega un carro, cuando llega una persona, detectan rápidamente que no es del pueblo. De hecho, hay lugares en Guatemala en la que cuando entran carros hay que bajar los vidrios. Hay que bajar los vidrios. Cuando uno llega a cierto lugar, de igual manera hay gente que está ahí viendo, observando, pero si este no es de aquí. Entonces, claro, Jericó era un centro comercial, me imagino, pero su estadía ahí levantó sospechas. Y llega a oídos del rey. Imagínense ustedes al rey y que luego manda una comitiva para investigar el asunto y aplacar lo que sería un asunto bastante grave políticamente para el pueblo de Jericó. Y lo que pasa es que la gente tenía miedo, Pastor Alex. La gente estaba atemorizada por el Dios de Israel. Había caído un temor terrible. Y cuando hay temor, desmaya el corazón, tal como lo enseña la Biblia. Sí, según yo estaba analizando, ¿verdad? Así en un contexto general, cómo la gracia de Dios se manifiesta desde ya sobre los dos espías, porque recordemos que ellos son mensajeros del pueblo de Dios, ¿verdad? Sí. Pero igual esta mujer, al darse cuenta de a quienes representan estos hombres, pues también toma el riesgo. Pero en medio de todo el riesgo, como usted dice, de vida que había, yo veo cómo la misericordia y la gracia de Dios se manifiesta en ese contexto de que Dios no anda viendo el estilo de vida de la persona, no anda viendo su pasado. Yo siempre he dicho estas palabras: Dios ve nuestro presente, porque aún nuestro futuro nosotros lo decidimos, ¿verdad? Y aquí Rahab vio su presente en ese momento y se dio cuenta de que necesitaba al Dios de Israel. Por eso la Biblia dice en Lucas 19:10 que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y el que es más perdonado es el que más ama. Fíjense qué interesante. La Biblia dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Por eso la gente no entiende la gracia. Cuando hay legalismo y está por encima de la gracia, no vamos a poder entenderlo, porque a veces pensamos que en la iglesia, todo tiene que ser perfección. Todos vamos en una lucha espiritual, vamos creciendo, fortaleciendo el carácter, pero Dios espera que el pecador venga, las prostitutas. De hecho, en Guatemala, Pastor Alex, ha habido campañas donde han ido a prostíbulos a evangelizar, a predicar la palabra de Dios. Y quizás algunos legalistas dicen: pero ¿cómo es que están yendo a los centros de prostitución? Sí, pero se está yendo a predicar la palabra de Dios. Sí, aquí debemos de tener presente algo como cristianos, ¿verdad? Que no somos religiosos desde el punto de vista legalista. Sí. Sino que somos hijos de Dios, y por lo tanto cuando Jesús dice: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos con los otros, ¿verdad? Amar a Dios y amar al prójimo, no importa su condición. Yo siempre he creído que la iglesia pues es un lugar de restauración, un hospital del alma, un lugar donde uno encuentra consuelo, fortaleza y renovación, ¿verdad? Y ese es el que le dijera yo lo que representa la iglesia para hoy y siempre, ¿verdad? Sí, por eso, querido amigo que nos está ahí sintonizando en el programa, Dios te abre los brazos, Él te extiende la mano de misericordia, acércate a Él. No importa cuál sea tu pecado, has caído en lo más bajo moral y espiritualmente, te has entregado a una vida de vicios, de hábitos, de maldades, ahí en tu corazón lo sabes, pero hay un Dios, al igual que Rahab. Esta mujer tuvo temor del Dios de Israel, y ese temor llevó a ocultar a estos espías, y que al final, cuando conquistaron Jericó, esa mujer con su familia fue librada. Dios te puede librar de la condenación eterna. Dios te puede restaurar
y darte gozo y alegría en una perspectiva de acuerdo a la voluntad de Dios. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Bendiciones para cada uno de ustedes. En este momento queremos meditar un poco sobre los eventos, hechos y maravillas que Dios ha hecho a través de la historia, ¿verdad? Y de alguna manera ha quedado registro de esto en la Biblia. Y en este momento estaba meditando pues en el evento cuando el pueblo de Israel es liberado de la esclavitud en Egipto, y según en Éxodo capítulo 14 pues queda registro de este evento. Y algo que me llama la atención a mí es de cómo Dios le muestra al pueblo de Israel su protección, su guía y sobre todo su libertad. En el versículo 13 Moisés le dice al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre le veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces aquí vemos una pequeña petición, ¿verdad?, del gran líder Moisés al confiar en esa protección, en esa seguridad que Dios da. Y más adelante vemos que dice la palabra del Señor que cuando ellos van cerca, llegando ya al mar, el rey egipcio cree que el pueblo de Israel está sin salida, inicia una persecución con todo su ejército y dice que una nube que de noche alumbraba al pueblo de Israel para seguir avanzando, pero que en el día era una sombra, se separa de Israel y crea una separación del peligro que corrían el pueblo de Israel cuando los egipcios le perseguían. Pero esta oración que Moisés le dice: no temáis, estad firmes y mirad la salvación que Dios hará por vosotros hoy, dice: porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amados hermanos, amigos, no hay nada más maravilloso que es estar tranquilos y confiados que Dios es el que está peleando, Dios es el que está con nosotros, y que el proceso, independientemente cual sea que estamos viviendo, si usted confía plenamente en el Señor, entonces usted va a obtener la victoria. El registro bíblico dice que el mar rojo se abrió, el pueblo de Israel pasó al otro lado tranquilo y que finalmente el agua se tragó a todo el ejército egipcio y su rey, y se cumplió la palabra de Moisés que nunca más le vieron. Así como Dios cumplió, ¿verdad?, la protección al pueblo de Israel, amados hermanos y amigos, Dios también cumple en nosotros su bendición de protección y bendición, pero tenemos que confiar en Él, tenemos que acercarnos a Él. Independientemente cuál sea tu situación de vida, yo te hago una invitación, que te acerques a Cristo Jesús, que te acerques a Dios, y en Él estarás seguro. Que Dios les bendiga. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Dios los bendiga a todos los que se están uniendo al programa Punto de Reflexión. Estamos ahora en la serie La conquista de la tierra prometida, la tierra de Canaán, y estamos abordando nuestro segundo tema con el pastor Alex López, que le hemos titulado Los espías en Jericó. Fíjense que en asunto de guerra notamos que hay espionaje. Eso es válido en las guerras que han habido a nivel mundial. El espionaje es un asunto bastante grande. Actualmente es en el área virtual, de cómo se busca la información para tener una ventaja sobre una estrategia de guerra que se pueda dar en su momento. Y fíjense que lo psicológico juega acá. Antes de proceder al pacto que ha cerrado con los dos espías, de juramentarle que se acuerden de ella cuando sean conquistados los de Jericó, fíjense que lo psicológico juega, porque el pueblo de Jericó estaban todos con miedo y su corazón estaba desmayado. O sea, en asunto de guerra también lo psicológico juega, hermano Alex. Sí, recordemos que los espías van a reconocer muchas cosas. Primero, militarmente hablando, porque es una guerra, miran qué tipo de arma tiene, cuántos suministros tienen de armamento. La estatura. Miran también la capacidad física de salud y mental del ejército. Pero también miran la capacidad de ración de comida que tiene el ejército. Entonces ellos ven muchas cosas en eso.
Pero aquí encontramos algo débil, ¿verdad? Porque a veces la apariencia engaña, como se dice, ¿verdad? Ajá. Uno ve a una persona bien alta, fortachona, pero no sabemos sus temores internos. Sí. Y aquí los espías se dan cuenta, ¿verdad? Que esta nación que se basaba su protección en estos muros están totalmente decaídos, deprimidos. Prácticamente esperaban la muerte ya, ¿verdad? Era la perspectiva del pueblo de Jericó. Ahora veamos la postura de los espías. En el verso 24 lo leo literalmente de Josué capítulo 2. Y dijeron a Josué, cuando regresaron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Ahora, cuando Moisés envía a 12 y regresaron con el informe de 12, solo 2, Josué y Caleb, dijeron: entremos, Dios ha entregado la tierra. Entonces lo psicológico juega, porque los otros 10 decían que eran grandes, que tragaban a los moradores. Entonces el informe era totalmente distinto. Pero estos 2, hermano Alex, dijeron: Jehová ha entregado la tierra y el pueblo de Jericó está desmayado. Sí, ahí miramos en el informe de lo que yo le decía. O sea, en medio de este suceso, en este evento histórico, bíblico, vemos cómo la gracia de Dios guía a los espías a los lugares indicados. Pero primeramente no para aplicar una estrategia de guerra, sino para demostrarle al pueblo de Israel, como lo dice en otro texto bíblico, que no es con espada ni con ejército, sino que con su Santo Espíritu, ¿verdad? Porque ahí en medio de todo ese ambiente que había, el poder de Dios y su gracia se estaba manifestando en ambas vías, ¿verdad? En este sentido, yo creo que el punto de reflexión en este segmento sería: preparemos nuestra mente de lo que Dios puede hacer. En nuestra mente está en juego esa lucha, ¿verdad? Las tentaciones llegan a la mente, la problemática, la incertidumbre, el temor llega a la mente. El apóstol Pablo habla mucho acerca de la mente. Él dice que debemos de llevar nuestra mentalidad a la obediencia de Cristo. También dice que todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Entonces, más nosotros tenemos la mente de Cristo, porque la mentalidad juega en todos los ámbitos, no solamente en el área espiritual. Le voy a poner un ejemplo. A mí me ha gustado mucho el deporte. Y también he participado con otros chicos, ¿verdad? Cuando ellos juegan fútbol. Y cuando yo veo a mi grupo, ¿verdad? En el fútbol y ven al contrincante, yo veo que ellos se les quedan viendo. Pero ven la estatura, ¿verdad? Entonces ya ellos psicológicamente ya están jugando. Todavía no ha pitado el árbitro, que debe de iniciar el partido, pero ya la mente está jugando. Entonces yo les digo, tenemos que entrar al terreno de juego con una mentalidad. De hecho, Maradona, hablando acerca del deporte, con los ingleses, si no mal recuerdo, los alemanes, dicen: si nosotros venimos jugando en el potrero, decía él, ¿verdad? Si metemos a ellos a jugar en nuestro potrero, los goleamos, decía. Entonces entremos a ese partido a ganar. O sea, él como líder levantando la mentalidad y la psicología. Y esto aplica también en los exámenes, hermano Alex. Uno dice matemáticas, dice: ay, un día anterior voy a perderlo. Está difícil, es que no lo entiendo. Y llega la hora del examen y pierde. Porque un día antes su mentalidad se preparó. Esto es lo que estamos viendo acá. Los 2 espías ahora sí llevan un informe y dicen: Dios ha entregado la ciudad de Jericó y también el pueblo desmaya. Así que Dios la va a entregar. O sea, ¿qué opina con relación que la guerra se gana o se pierde en la mente? Eso, lo que usted dice, es una gran, qué ligera acertación en ese punto. A mí me gusta ver muchos documentales históricos sobre eventos de la humanidad. Y algo que siempre me llamaba la atención a mí es el porqué de las guerras. Especialmente antes eran guerras regionales o guerras continentales, pero después de esas vinieron las guerras mundiales, que ya sucedieron 2. Y algo que sí veía yo en estas naciones que se sentían más poderosas era porque, como usted dice, ellos también implementaban una especie de investigar. Sí. Y yo veía, por ejemplo, en un informe de cuando Alemania se alza por la Segunda Guerra Mundial, y es que ellos se creían poderosos en el comercio, como hoy actualmente dicen que son una potencia económica, pero también llegaron a creer que eran una potencia militar. Pero ellos nunca tomaron en cuenta a otras potencias cercanas, que en ese caso que era el reino de Inglaterra, y también el imperio ruso, ¿verdad? Sí. Que fueron sus 2 errores de atacarlo
y que al final tanto el Imperio Británico con el ruso y con la ayuda de Estados Unidos se aliaron y vencieron lo que se conoce como el eje del mal. Sí. Entonces ellos usaron lo que usted dice, ¿verdad? Ellos analizaron muchas cosas y dijeron, estos son gente débil, no tienen esto y ataquemos. Sí, ¿verdad? Y yo creo que esto del espionaje no es nuevo. Se ha dado en contexto de guerra, en contexto político. Recuerden ustedes lo que se le llama la Guerra Fría, ¿verdad? Donde todo el mundo información, porque eso trae una ventaja de cómo está pensando el enemigo. Ese es el asunto del espionaje. Cómo se siente, qué ventajas tiene, qué desventajas tienen, si se puede o no se puede, o qué estrategia se puede implementar. Y en este caso, los dos espías están segurísimos de que Dios ha entregado la ciudad de Jericó. Ahora viene la estrategia de guerra, que lo vamos a tratar en otro programa, porque la información que ellos llevan les da seguridad psicológica y la confianza en Dios, pero la estrategia que Dios les da es un poco incoherente. Rodear los muros y que luego van a caer, como que no es muy coherente en la lógica, ¿verdad? Habría que buscar otras formas, pero Dios actuó de esa manera, pero en otro programa lo vamos a tratar. Ahora viene un pacto acá, y esto es bien importante. Fíjense que los espías tampoco no son mentirosos, no son cobardes, sino que también son leales. Y eso es lo que se necesita también, la lealtad, porque el verso 12, al versículo 21, fíjense que esta mujer, lo voy a leer los primeros versículos. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Hay un pacto, hay un juramento, hay un convenio y aún se manifiesta la lealtad a alguien que contribuyó y que al final sabemos de que cumplió el pueblo de Israel. Yo leí ahí en un comentario, hermano, que es bíblico histórico sobre esos eventos, y este comentarista hacía referencia de cómo todo apuntaba a la manifestación de Cristo para salvarnos a nosotros, ¿verdad? A nosotros de ser esclavos del pecado. Entonces él decía que cuando Rahab con los dos espías hacen ese pacto, ellos le hacen una recomendación, que cuelgue un cordón, ¿sí?, de cierto material en la ventana. Dice este comentarista, por cuestiones de imágenes, que entramos en una especie de cómo Dios se revela a través de este evento. Dice que ese listón de ese color colgado ahí representaba a la redención de Cristo por una nación pagana. Y eso pasó con nosotros. A mí me llamó la atención eso porque, bueno, Cristo lo hizo, es cierto, ¿verdad? En una cruz colgado, ¿verdad? Y representó la redención de la humanidad pecadora, ¿verdad? En altura. Aunque en ese caso representó la salvación solo de Rahab y su familia, pero al mismo tiempo, como ellos sí creyeron en el Dios de Israel, sí, condenaron a todo un gran reino, ¿verdad? Es decir, la justicia de Dios se manifestó por los actos de ellos, pero esta mujer, al mostrar el temor de Dios y con ese listón, ¿verdad?, en la parte de la casa, porque era visible. Y de hecho, fíjese que los espías le dan claramente instrucciones. Toda la familia tiene que estar en esta casa, bajo ese estandarte, bajo ese cordón. Tienen que estar ahí. Si están fuera, nosotros no somos responsables. Y de hecho ellos dieron el anuncio, la información, hablaron acerca de Rahab, que contribuyó. Y esto suele pasar también en los países, ¿verdad? Hay políticos que están encarcelados, hay personas que en otras naciones finalmente los atrapan, pero por información. También hay convenios diplomáticos para solventarlos de algunos delitos, y buscan la forma de cómo minimizar ciertas condenas a cambio de información. O sea que esto no ha cambiado. Entonces notamos acá que finalmente también los espías, Josué como el capitán, como el guerrero, el valiente, el príncipe de los ejércitos, ¿verdad?, con ayuda de Dios, finalmente cumplieron ese juramento con esta mujer porque creyó al Dios de Israel. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV.
Muy contentos de estar en Punto de Reflexión, analizando realidades bíblicas de cómo la tierra fue conquistada, cómo se desarrolló. No era tarea fácil, pero finalmente Dios, utilizando a Josué, a esa nueva generación de valientes, manda a Josué siguiendo el modelo de Moisés, enviando espías para poder detectar la información, y finalmente Jericó, según estos 2 espías, nos revela de que el pueblo de Jericó estaba desmayado su corazón a causa de las obras de Dios que había realizado en el pueblo de Israel. Y también Dios, utilizando a Rahab. Rahab cree al Dios de Israel, salvaguarda la vida de estos 2 espías y finalmente hace un convenio con ellos. Pastor Alex López, llegamos al final del programa y vienen los puntos de reflexión final. ¿Cuál sería su punto de reflexión sobre la acción de Rahab, cómo se desarrolló y cómo finalmente los 2 espías le dicen a Josué: Dios ha entregado la ciudad y el corazón de este pueblo está desmayado a causa de lo que Dios ha hecho por nosotros? Podemos decir, como resumen de todo el suceso que se describe en el capítulo 2, es de que la gracia de Dios se manifiesta a Rahab y su familia y sobre los 2 espías. Pero Dios, moviéndose en todo esto, a mí me llama la atención de que ella reta en el nombre de Jehová a los 2 espías que le hagan un pacto, sí, ¿verdad? En el tiempo bíblico, en ese entonces, dice que no se podía jurar por algo mayor más que por los padres o algo así, o un líder de la familia, ¿verdad? Pero cuando ella lo hace en el nombre de Jehová, compromete a los 2 espías, porque ellos saben, según cuando uno lee los contextos, que Dios es un Dios de pacto, ¿verdad? Y Él no los quebranta, Él los cumple. Al final es el ser humano que los quebranta, pero vemos ahí entonces, a través de este pacto, que ella recibe la salvación, no solo de una muerte física, sino que también ahora vemos que en los evangelios aparece como el linaje de parte de la redención en el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Entonces notamos cómo Dios, levantando una mujer de cuestionable reputación, y fue ella finalmente que tuvo temor. Los espías llegaron a ese lugar, ya estuvimos hablando por qué. Era una situación muy, muy coherente, lógica. Ellos se vistieron de comerciantes y fueron a ese lugar donde finalmente la gente asistía, pero se rumoró que eran espías, y esta mujer los libró de la muerte, los escondió en el terrado y finalmente los descolgó con una cuerda en los muros, porque ya la puerta estaba cerrada, y finalmente así los libró de la muerte física. Cuando hace ese pacto, ese juramento, entonces notamos que cuando Josué conquista la tierra de Jericó, también esta mujer con todos los suyos fueron salvos. Yo creo que mi punto de reflexión final sería, así como ese listón, así como ese pacto, ese convenio, así como esta mujer tuvo temor del Dios verdadero, cuando acudimos a Dios y reconocemos que Él envió a Cristo en propiciación de nuestros pecados, somos librados no solamente de la muerte física, porque al final vamos a resucitar, sino de la muerte segunda, que es la condenación eterna. O sea, Cristo salvando la humanidad, partiendo del sacrificio en la cruz del Calvario. Alguien ya pagó por tu vida. Alguien ya pagó un precio altísimo, su propia vida, el Dios eterno humanándose para traer restauración a las vidas. Así que yo me quedo con ese punto de reflexión final. Así como Rahab fue librada de la muerte militarmente hablando, así nosotros en Cristo podemos ser libres de la condenación eterna. Un saludo final, hermano Alex, para toda la audiencia de Punto de Reflexión. Haciéndole la invitación, ¿verdad?, a todos a que volvamos a Dios, a esa gracia, a esa misericordia y ese amor que ahí está, ¿verdad? Recordemos que a Dios no le interesa tu pasado, sino tu presente y un futuro glorioso con Él allá en el cielo. Bendiciones para todos. Mi agradecimiento, Pastor Alex López, por aceptar la invitación. Si así Dios nos permite, nos vamos a encontrar en otro Punto de Reflexión. Bendiciones para todos. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.